Buenos días, estamos en la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos aquí en el cubículo del profesor Dr. Samuel Arriaga Cuellar y le vamos a realizar una entrevista en torno a su libro Filosofía de la Memoria y el Olvido. Bueno, antes que nada, vamos a dar una breve semblanza de lo que ha hecho el doctor. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional e investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue profesor adjunto de Adolfo Sánchez Vázquez. Es autor, entre otros libros, de Filosofía de la Posmodernidad, Multiculturalismo y Globalización, Marxismo más allá de Marx, La derrota del neoliberalismo en Bolivia, Hermenéutica, Multiculturalismo y Educación. En Ítaca ha publicado Filosofía Neobarroco y Multiculturalismo, La fábula de la identidad perdida, Barroco y Neobarroco en América Latina, La hermenéutica en América Latina, Filosofía de la memoria y del olvido y Literatura y Multiculturalismo. Bien, buenos días, doctor. Buenos días. En el libro de Filosofía de la Memoria y el Olvido, que es de lo que vamos a hacer la entrevista, usted ahí habla de una recuperación de la memoria, porque dice que en las sociedades contemporáneas hay un bloqueo de esta y pareciera que los gobiernos desean enterrar el pasado. Sí, yo digo esto porque bloqueando la memoria se controla mejor el presente, los problemas políticos del presente. Para los gobiernos resulta incómodo que la gente recuerde lo que sucedió con los campos de concentración, por ejemplo en Alemania, o la guerra civil en España, o en el 68 en México con la masacre de los estudiantes. Esto es lo que se prefiere olvidar, porque les resulta incómodo al gobierno. Hay control cuando se manipula la historia también, o sea, para eso se borra o se distorsiona a muchos personajes y acontecimientos que han sucedido. No se busca la verdad, sino utilizar la memoria para justificar el dominio político en el presente. El entierro del pasado, entonces, no es más que la ideología del neoliberalismo, que sirve para no tener más problemas, ¿no? Para seguir controlando mejor. Entonces la reivindicación de la memoria debería entenderse como una toma de conciencia y no como una alegoría de esta, como se viene trabajando en el enfoque academicista, como de mera acumulación de conocimientos. Bueno, sí, es porque vivimos en una época de mucha acumulación de conocimientos. Y esto de acumulación implica también acumulación de información. Estamos saturados de datos que no sirven para nada. Entonces la conciencia histórica no tiene que ser entendida como se entiende normalmente, como adquisición de más información o de más conocimientos, o sea, como saber más, ¿no? Que eso es parte de la pedagogía ilustrada, es lo que se nos ha enseñado. Yo creo que hace falta redefinir la conciencia histórica, no ya como un saber que nos va a emancipar, porque pues cada vez somos más esclavos. Entonces lo que necesitamos es deshacernos de tanta información, porque son datos inútiles que no tienen ninguna utilidad, no tienen ninguna función. Entonces la conciencia histórica es para mí diferenciar o saber diferenciar lo útil de lo inútil. Hay que saber olvidar lo que no sirve. Y eso implica quitarnos los lastres de la pedagogía ilustrada. Eso implica desaprender todo lo que nos han enseñado como que era útil y en realidad es inútil. Y sería como una recuperación a la vez de la memoria. Por ejemplo, pensaba, ¿no?, en la historia de la humanidad, que ha tenido pasajes muy dolorosos. En la época moderna destaca en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con esto de los campos de concentración en Alemania, y que este hecho pues dio todo un giro, ¿no?, en el pensamiento de las ciencias sociales.
Y pues aquí cabría preguntar qué papel tienen esos hechos en la memoria, pero también en el olvido. Bueno, yo creo que ahora, en el contexto global en que vivimos, es importante recordar lo que han sido los campos de concentración, pero no hay que reducirlo a lo que fue en una época pasada, es decir, a la época de la Alemania nazi. También los campos de concentración son actuales. Entonces, los campos de concentración son importantes porque han reducido lo humano, todo lo humano, a la nuda vida, es decir, a la vida desnuda, a la vida natural. Es decir, los nazis han experimentado en forma increíble sobre lo que es la vida, ¿no? Entonces, los campos de concentración no equivalen solamente a lo que existió físicamente, sino a lo que significaron como laboratorios de experimentación con humanos, como si fueran conejillos de indias. Actualmente hay también nuevas formas y múltiples formas de campos de concentración, como los campos para refugiados, por ejemplo, o los aeropuertos que tienen sus salas especiales donde entran los emigrantes y ya no vuelven a salir. ¿Qué harán ahí? Los confinan, pero eso es equivalente al campo, que son lugares de encierro para la gente indeseable, ¿no? O los campos para presos políticos, como en Guantánamo, a que a todos los sospechosos de terrorismo entran ahí y no se les hace juicio, no se les hace nada, porque están ahí simplemente bajo sospecha, y eso es un delito, ¿no? Entonces, pero además de estas formas espaciales, físicas de confinamiento, hay también formas de confinamiento que son mentales, como por ejemplo los bancos de información, los bancos de datos, el internet y los teléfonos celulares. Nosotros pensamos que es inocente llevar un celular, pero en el fondo ahí están observándonos, nos están controlando con quién hablamos, dónde vamos. Es decir, eso es una nueva forma de control o de campo de experimentación, claro, más sutil, más disimulado, ¿no? Entonces, se puede decir que los campos de concentración equivalen a las nuevas formas de control de los gobiernos actuales. Esto significa que las estructuras democráticas son en realidad campos totalitarios, campos de concentración. O sea, serían como los nuevos panópticos de los que hablaba Foucault, ¿no? Más que eso, más que Foucault. Es decir, para Foucault nomás significaban prisiones o lugares de encierro físico, pero ahora, pues, ¿qué son el Internet y todo? No son propiamente lugares o prisiones, sino que son formas más sofisticadas de control. Es decir, se ha ampliado la idea de panóptico de Foucault. Y pensaba que el olvido y la memoria, ¿no?, en eso que usted nos dice, pues ahora están siendo llevadas al extremo, ¿no? Es decir, que con esto que nos comenta, ¿no?, de los teléfonos móviles, de las computadoras, las nuevas tecnologías, nuestra memoria ya pasa a un dispositivo, ¿no? Es decir, la memoria humana ahora se convierte en una memoria RAM, ¿no? Y esto hace que lo que aprendamos de alguna manera se olvida de inmediato, ¿no? Porque ya no tenemos esa necesidad de tenerlo en la memoria porque está ahí guardado. Y solamente para recuperar esa memoria tenemos que hacer un clic. Pero en este sentido, ¿no?, en todo ese flujo de datos, en esa gran cantidad de datos que hay, deberíamos también de ser capaces de saber qué vale la pena conservar y qué desechar. Es que no hay modo de saber qué es lo que vamos a conservar y qué es lo que vamos a desechar. Si es que los mismos medios tecnológicos nos impiden tener un criterio o un juicio reflexivo para diferenciar qué es lo que hay que conservar y qué no. Entonces, no sabemos, porque estos nuevos medios manipulan nuestros datos más íntimos y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, no nos damos cuenta porque no nos hacen diferenciar lo que es la vida privada y la vida pública. Para el Internet todo es indiferenciado, todo entra ahí, no hay nada que se pueda esconder, porque todo es visible. Hay una especie de pornografía, porque se muestra todo y a la vez se esconde todo, ¿no? Entonces, al estar conectados a Internet, estamos atrapados en el poder y por tanto estamos vigilados, como dice Snowden.
No tenemos privacidad porque ya no podemos vivir sin correo electrónico, sin Skype, sin Facebook. Entonces, estar en el banco de los datos significa estar en un campo de concentración, ya que hay una red gigante que opera a nivel mundial y que nos está manipulando. Ya no importa la relación siquiera que tenemos con una computadora, como pensábamos que era una relación privada, porque ahora podemos relacionarnos con los bancos de datos sin la computadora, y realmente en cualquier lugar y a través de la memoria RAM, la memoria virtual. O sea, esa es la gran memoria que significa el gran campo de concentración, que es puramente virtual. No necesita soporte físico. Hay un ejemplo en su obra sobre esta película futurista de Blade Runner, donde los personajes que son replicantes, ¿no? Esta especie de seres artificiales o androides que imitan al ser humano y llegan a ser indistinguibles, ¿no? Ya no se sabe quién es el androide y quién es el ser humano. Y dicen que estos seres, que lo único que le envidiaban al ser humano es la nostalgia por sus recuerdos, ¿no? Ya que algunos replicantes poseen recuerdos, pero no son recuerdos propios, ¿no? Sino que son implantados y al final esa memoria es artificial, por tanto carecen de un sentido de reflexión como nosotros, ¿no? Los humanos. Sí, tú te estás refiriendo sin duda a la primera versión hecha por el director de Ridley Scott, Blade Runner, que hay que diferenciar que hay dos versiones. No es la versión de Hollywood a la que te refieres, sino a la otra, donde Ridley Scott se apega más al espíritu de Philip Dick, que el autor de la novela, ¿no? En esta nueva versión del director ya se nos dice que todos los humanos son máquinas, o sea que no hay diferencia entre la máquina y lo humano. Porque, ¿te acuerdas? Raquel le dice, pero si tú también eres copia, sí, tú también eres máquina, que no te has hecho la prueba, ¿no? Donde se detecta si uno es máquina, y el otro pues ya duda, ¿no? De que sea humano. Es decir, nadie ya es máquina, porque todos de los animales, la lechuza, todo, ya no hay vida natural, es vida artificial. Entonces, esto es lo que nos inquieta de la película Blade Runner, de que el mundo ya se ha vuelto una gran máquina universal, ¿no? Es una estructura artificial que produce réplicas perfectas o copias humanas, pero ya no hay diferencia, ¿no? Es el mundo digitalizado, pues. Entonces, el mundo de Blade Runner es el mundo de la memoria virtual, donde hasta los animales son robots. Esto es lo que ha cobrado más actualidad, porque cada vez más nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados como máquinas. Y sí, ahora con esta segunda parte de la película, ¿no? La de Blade Runner 2049, toda esa memoria de la humanidad, como usted dice, ya es memoria RAM, es decir, ya todos son replicantes, y pues parecería que no hay humanos en esa trama, ¿no? Y en algún momento de la película se dice ahí que hubo un apagón, y que con ese apagón pues ya no se conserva información de determinada época. Entonces los datos simplemente ahí desaparecen o se perdieron, ¿no? Y entonces ese hecho pues nos pone a pensar en lo efímero de lo que es la memoria en este mundo virtual, ¿no? Porque si ya no está, o sea, si ya no existe ese aparato, o sea, ¿dónde quedan esos recuerdos, esa memoria? Y nada, a mí me gusta esta idea del apagón. Ya en otra serie que se llama Revolución, mostraban cómo hubo un momento en que se fue la luz, la electricidad, y por tanto la gente no sabía cómo vivir, porque estaban dependiendo tanto de la electricidad, pues que no podía ni oír música, no podía usar nada, porque pues todo dependía de eso. Entonces vuelven a la época, a la edad de piedra, pues, y empiezan a volver a vivir todo, a inventar todo de nuevo, porque fue tan decisivo el apagón, ¿no? que prácticamente acabó con la civilización.
Bueno, y si esto se presenta en la nueva película de Blade Runner, bueno, pues me parece que está muy bien, porque no es improbable que se apague esto que parece muy consolidado y muy fuerte, de repente desaparezca, destruye, porque depende de la luz. Un apagón, pues puede ser provocado también por un virus informático, ¿no? Que equivale a un accidente nuclear, por ejemplo, un terremoto ahí en Japón, ahí hizo que los japoneses también se fueran a la edad de piedra, ¿no? Entonces, no hay que subestimar estos mensajes que parecen apocalípticos, ¿no? Sí. Pero ya no lo son, porque es un peligro. Nos están advirtiendo de que puede haber una catástrofe tecnológica. Es decir, que es muy probable que todo esto que parece el mundo virtual ya consolidado, en realidad, como tú dices, es muy frágil. De un día para otro nos quedamos otra vez en la oscuridad y sin nada. Sí, de hecho por ahí en algún momento no se van a los archivos, a estos en papel, los libros, ¿no? Escritos, y que igual faltan páginas, pero que al final esos sí están ahí, ¿no? O sea, sí se conserva, a diferencia de lo virtual, ¿no? Que eso sí desaparece por completo. Y en este sentido pensaba en otra obra futurista que es la novela de Fahrenheit 451 del escritor estadounidense Zach Ray Bradbury, donde los libros son quemados porque ya no son necesarios, ¿no? Y, o sea, pongo necesarios entre comillas, para esa civilización, ¿no? Aquí hay personas en esa nueva sociedad que siguen resistiendo y se oponen a eso, ¿no? Por lo que cada quien deciden aprenderse un libro y conservarlo en la memoria, aunque sea quemado, ¿no? Y ellos se reúnen cada noche y se lo cuentan a las nuevas generaciones para que de alguna manera también se lo aprendan y no se pierdan esos textos. Aquí podríamos decir que la cultura que en algún momento fue oral, ¿no? Luego pasamos al logos o a la escrita, y ya ahora es la cultura de lo virtual o la iconográfica, ¿no? Pero con estas resistencias, diría yo, estaremos inevitablemente hablando de la renovación de la cultura oral, ¿o no? Sí, es una revitalización o renacimiento de la oralidad, porque se supone que la escritura mató a la cultura oral, pero en esta gran novela de Ray Bradbury nos muestra que la oralidad no niega la escritura, así como la escritura no niega la oralidad, tampoco sucede lo contrario. O sea, Fahrenheit nos pone incluso la idea de que puede sobrevivir la cultura escrita solamente a través de la oralidad, porque por sí misma ya es muy difícil, ¿no? Entonces, nos está diciendo en la novela que puede desaparecer las ciudades, la tecnología, las máquinas, todo, pero lo que va a sobrevivir es el libro, aunque encarnado en las personas, porque cada persona memoriza un libro y se vuelve un libro parlante. Esta idea es muy bonita y es muy actual, porque nos está invitando a pensar que el valor de una persona también renace o se revive convirtiéndose en libro. O sea, el libro se vuelve algo que no está muerto, sino está vivo y que perdura además, ¿no? Entonces, el mensaje es muy optimista y esperanzador, y esto también no hay que subestimar, porque en el contexto actual donde nos domina el Internet, la memoria RAM, no quiere decir que por eso ya no tengamos solución, que ya todo está perdido, ¿no? Sí, el libro todavía es una alternativa. La cultura de la escritura todavía nos puede resolver los problemas que tenemos. Por eso yo siempre digo, y en el libro los reafirmo, ¿no? Que nada puede superar a los libros, que en los libros se contienen las mejores experiencias de la humanidad. Las máquinas no tienen esa riqueza. Entonces, leer un libro equivale, o sea, leer un libro en soledad, ¿no? Es encontrarse con uno mismo y encontrar su identidad. Y esto es 1000 veces mejor que ver la televisión o estar enajenado en la computadora o por los juegos, ¿eh? Bueno, y retomando otra vez lo que es su obra de filosofía de la memoria y el olvido, aquí usted plantea que
que hay dos tipos de olvido, ¿no? Uno negativo y el otro positivo. Que el primero tiene que ver con la manipulación de la historia o esas falsas memorias históricas, ¿no? Pero aquí, ¿dónde queda el olvido positivo? Pues en olvidar lo que no sirve. Por eso insisto mucho en que hay que cambiar la idea que tenemos de la pedagogía. La pedagogía nos ha acostumbrado a memorizar todo, ¿sí? Es decir, y la memorización como pura acumulación de datos, de información, o sea, eso es lo negativo de la memoria. Entonces hay que entender que el olvido puede significar una respuesta o una solución a esa mera acumulación de datos sin ton ni son. O sea, en vez de una pedagogía de la memoria, que es algo ilustrado, algo que ya ha caducado, ¿no? Porque hay pues el dominio de Internet, que pues tiene más datos, es imposible que un cerebro humano acumule tanto como una computadora, pero como no somos computadora, tenemos lo que no tiene el Internet, que es la capacidad de olvidar. O sea, para olvidar necesitamos darle un uso positivo a la memoria y esto implica deshacernos de los datos. Entonces se llama pedagogía del olvido porque implican técnicas y procedimientos para olvidar. No es fácil olvidar, o sea, si uno simplemente se olvidara, pues no, o sea, hay que olvidar lo que no sirve y mantener lo que sí sirve. Entonces es un trabajo que implica, como en la Edad Media los grandes tratadistas del arte de la memoria ya decían que hay que ver que la memoria también es como un palacio, ¿no? Con habitaciones donde uno sistematiza los datos que son útiles y lo que no es útil pues se olvida. La razón como los cuartos de la azotea donde se tira todo lo inservible. Y de hecho es sano, ¿no? O sea, uno no podría como tampoco vivir con todos esos recuerdos, ¿no? Que tiene uno ahí que aprender a discernir, ¿no? Entre lo que me sirve para seguir avanzando y lo que no, claro. Desecharlo. Borges ponía un ejemplo, un personaje que es Funes el memorioso, que todo lo conservaba, no podía olvidar, no podía dormir, no podía vivir, porque pues, es imposible. Hay que olvidar, el olvido es sano. Uno tiene que olvidar hasta lo que le duele, los traumas que sufrió en la infancia, todo eso se tiene que olvidar, si no, no puede sobrevivir. Yo pongo muchos ejemplos de novelas, tal como viste en el libro, de autores como Primo Levi, decía que si él hubiera salido simplemente para dar testimonio de lo que hicieron los nazis, él no hubiera podido aguantar, porque también es una carga que la memoria no soporta. Entonces, ya para volver a la vida normal, ya con su familia, se tuvo que disciplinar para olvidar todo el horror, toda la barbarie, porque dijo que es imposible vivir recordando todo el sufrimiento, no, así no se puede vivir. Entonces, tenemos ahí una idea positiva del olvido como terapia. En el capítulo que usted dedica sobre la memoria en Paul Ricoeur, aquí nos dice que Ricoeur plantea 4 aporías, ¿no? Y en la primera nos dice que la memoria tiene que hacer énfasis en la construcción de la identidad, pero habría que separar la memoria de la imaginación, ¿no? ¿Cómo se explica o por qué es importante esta distinción entre memoria y imaginación, ¿no? Porque a veces parecería que se tocan, ¿no? Pero no, una y otra no es lo mismo. No, son opuestas, pues hay una diferencia. La memoria es histórica porque tienes referente en la realidad, y en cambio la imaginación no. La imaginación equivale a la pura fantasía, no tiene necesariamente referentes en la realidad. Por eso sí, tienes razón al decir, cuidado, porque las filosofías como el desconstruccionismo, del tipo de Derrida, todas las filosofías postmodernas son puramente autorreferenciales, es decir, que no tienen referentes en la realidad. Y esto es muy peligroso porque nos llevan a un mundo de virtualidad o de pura ficción, de que los medios de comunicación, la televisión muy bien se alimentan. Por ejemplo,
Televisa, cuando inventó el caso de esta niña que estaba viva, cuando ella ni existía, no es que hubiera estado muerta, nomás se inventaron para especular comercialmente, para atraer audiencia, para producir morbo, ¿no?, de la gente que estuviera, si a nivel mundial se difundió esa idea del terremoto, más con la idea de ver qué pasaba en la escuela donde murieron los niños, y lo demás no se tomó en cuenta. Entonces eso es convertir la realidad en algo puramente ficción, como esta niña que nunca existió, pero que los medios saben manipular, ¿no? Entonces se puede lucrar con la tragedia, y esto es lo peligroso, ¿no? Riquet nos advierte que no hay que confundir por eso la memoria histórica con la memoria puramente imaginaria, porque lo imaginario lleva a la pura ficción, a la fantasía. Aquí en la segunda porilla también de Paul Ricoeur, de memoria individual, hace, ¿no?, una diferencia entre memoria individual y memoria colectiva. ¿A qué se refiere exactamente? Pues la porilla es simplemente que no hay solución, no hay salida entre lo individual y lo colectivo. O sea, para Ricoeur lo colectivo equivale a la memoria de la memoria, la cultura. La memoria equivale a la idea de la cultura humana tradicional. Entonces parece que eso estaría en oposición a la memoria individual. Entonces no hay salida. El problema es que esta idea de la memoria se ha ampliado, ya no es puramente tradicional, sino que tenemos la memoria artificial o la memoria RAM. Entonces, el Estado totalitario democrático utiliza esta memoria RAM para justificar, para legitimarse más que en realidad el individuo no vale nada, que lo que vale es la ley, la Constitución y el cumplimiento de la norma. Entonces, a Ricoeur yo le trato de complementar con la teoría de la soberanía de Agamben, de Giorgio Agamben, el gran filósofo italiano, que habla de una contradicción entre los derechos del individuo y los derechos del Estado, los derechos del gobierno para dominar, ¿no? Entonces, pero sin embargo, Agamben no sale de la aporía que planteó Ricoeur, porque sigue hablando de contradicción. En cambio, yo lo que plantearía es que tiene más valor la memoria individual frente a la colectividad. Esto en el contexto de la tecnologización y la jurisdicción, ¿no?, que es cada vez más extensa. Entonces, podríamos criticar a Agamben de que no tiene una teoría de la memoria y el olvido, por eso cae en la misma porilla que trataba de advertirnos Ricoeur. Y bueno, con esta obra, ¿no?, de la filosofía de la memoria y el olvido, que me parece en estos tiempos tan necesaria, ¿no?, y pertinente, tengo entendido que lo llevó a plantearse y a desarrollar el tema de las fantasmagorías, ¿no?, que va a ser el tema de su próximo libro, ¿cierto? Sí, es cierto, porque las fantasmagorías son las nuevas ilusiones que nos presenta el mundo global, o sea, el mundo de la globalización. Es decir, en vez de disminuir, la ideología ha aumentado más. Entonces, todo se ha vuelto fetiche. Estamos haciendo el culto de los nuevos fetiches de la tecnología, pero esto tampoco es nuevo, porque ya en la época de Benjamin, cuando hablaba de las ilusiones de la modernidad, en el caso de París, ¿no?, él mostraba que todo el fetichismo francés se debía a esto, ¿no?, a esta exacerbación de la mercantilización. Entonces, las fantasmagorías ya no se reducen a lo económico, al dinero, a los bancos, sino que está en toda la vida cotidiana, está en la educación, está en la vida familiar, toda la vida cotidiana. Entonces, ya en mi anterior libro, o sea, en yo hablaba de que hay que ir más allá de la filosofía de la mente, porque todo es memoria. Por eso le llamé justamente filosofía de la memoria, para decir que los filósofos de la mente están mal, o sea, están reduciendo, ¿no?, a datos que son puramente psicológicos, ¿no?, cuando en realidad como filósofos deberían ver que hay cosas más complicadas que eso. Entonces, hoy tengo que avanzar en este tema de las fantasmagorías o las nuevas ilusiones de la posmodernidad, ya no de la modernidad simplemente,